Esta presentación es un resumen de la ponencia que impartí dentro del curso Formación en competencias básicas en primaria y secundaria, implementado por el CEFIE de Valladolid en octubre y noviembre de 2012. Un determinado aspecto del conjunto del proceso. Bueno, y para terminar, vamos a hablar algo de la evaluación de competencias. Uno de los grandes problemas, como antes decía, metodológicos que tenemos. Esto está sacado de la LOCE. Los criterios de evaluación de las áreas han de recoger criterios de evaluación de las competencias. Así que si no lo hacemos, evidentemente hay algo con lo que no estamos cumpliendo. Pero hay que reconocer que tenemos un problema de base, y es que no hay instrucciones sobre cómo se tienen que producir esos acuerdos en las juntas de evaluación, ni instrucciones, ni tampoco hay un formulario. Cada centro tiene que elaborar el suyo, y no basta con decir en competencia social y ciudadana tiene un 7. No. Carecemos entonces de procesos y herramientas ajustadas, herramientas ad hoc. ¿Cómo evaluar las competencias? Yo diría que hay como mínimo 3 propuestas. Una que es más sencilla y desde mi punto de vista incorrecta, y es hacer que de la nota de las áreas de conocimiento salga la nota, la calificación de las competencias. Cuando digo nota, en realidad no puede ser numérica, tiene que ser descriptiva, incluir propuestas de mejora, como luego diré. Pero bueno, hay centros que lo hacen así. Yo creo que no cumplen siquiera con lo legislado. Es más fácil esa aplicación. Ahora me detendré un poquito más mostrando un ejemplo, pero no es correcta. Otra propuesta correcta es que el equipo docente, por consenso, llega a un acuerdo en el que define para cada una de las 8 competencias, primero subcompetencias, y dentro de estas subcompetencias, qué sé yo, si es competencia en comunicación, pues comunicación oral, exposición de trabajos, comunicación escrita, redacción de monografías, eso serían subcompetencias. Y dentro de cada una de ellas, distintos estándares, descriptores, indicadores. Por ejemplo, es capaz de, sin ayuda más que de un esquema, exponer en público un concepto teórico valiéndose de presentaciones multimedia. Bueno, eso sería un ejemplo de uno de estos estándares. El problema es que si para cada una de las subcompetencias ponemos 6, 4, 8 estándares, acabamos con un listado de no sé cuántos estándares, decenas de estándares, y es poco aplicable para cada alumno y en cada área de conocimiento evaluar tantos estándares. Por tanto, es una propuesta que es correcta, pero desde mi punto de vista demasiado laboriosa. La tercera es el modelo de portfolio, que voy a explicar posteriormente como el que a mí me parece más válido, por lo menos con el que yo trabajo. Bueno, insisto en esto, no vale una calificación numérica, hay que explicar la calificación de una manera descriptiva, hay que poner propuestas de mejora y un informe de valoración del nivel, de medidas de refuerzo, etc. Por cierto, ¿cuándo evaluar las competencias? Evidentemente no podemos pensar que las competencias se van a recuperar en 10 días, ¿no? El alumno no tenía, por ejemplo, competencia digital, pero en 10 días ya sí la tiene. A lo mejor en 10 días se sabe el nombre de los ríos de España, pero las competencias se modifican muy paulatinamente. Por tanto, tendríamos que decir que en términos de trimestre como mínimo, ¿no? Y tal vez no podemos exigir demasiado en un trimestre en cuanto a la competencia comunicativa. Quiero decir, como trimestre podemos pretender que se haya alcanzado un determinado grado, una parte de las competencias, pero no la totalidad, sería un poco absurdo. Y por tanto, es más sensato aplicar un término anual, aunque evaluemos por trimestre, pero evaluaremos algunos indicios, aspectos que nos den también una cierta medida del progreso, pero no la globalidad de la competencia, que ésta se evaluará al final y con carácter sumativo. Es, yo que sé, como si en inglés el alumno al final de curso sabe hablar muy bien. No le haré la media con el insuficiente de la primera evaluación y el bien de la segunda, ¿no? Diré, su nivel es sobresaliente, en las competencias igual. ¿Cómo recuperarlas? Por ejemplo, en septiembre, evidentemente, tendremos que pensar también en actividades que permitan su acreditación, en actividades de recuperación de las competencias en septiembre, en el curso siguiente,
etc. Desde luego no sería muy sensato que un alumno tuviese una calificación en las competencias muy negativa y el resto de las notas de área muy positivas, ¿no? Ahí es que no estamos evaluando en las áreas de conocimiento las competencias. Y también lo contrario, obviamente, que en todas las asignaturas saque notable sobresaliente y las competencias sean pobres. Entonces, ¿ese notable a qué se refiere? ¿A los ríos de España o a una asignatura que tiene que contemplar también la competencia matemática, social y ciudadana, cultural y artística, etcétera, etcétera? Bueno, esto es una forma de abordar ese primer modelo que decía que es muy deficitario. Damos un valor determinado a cada una de las áreas de conocimiento respecto a una competencia. Es como si a ciencias le otorgamos el 30% en una determinada competencia, a educación física el 20%, a informática el 20%, y con la nota de esa competencia promediamos la nota de las áreas de conocimiento para, bueno, pues sacar un indicador competencial numérico. Ya digo que es poco razonable. Esto se puede hacer también teniendo en cuenta, por un lado, las horas semanales que hay, pero por otro lado, pues qué sé yo, que lengua castellana en competencia lingüística pondera 3, en competencia digital tratamiento de información 1, en cultural y artística 1, mientras que, por ejemplo, en cultural y artística la plástica 3. Bueno, yo no estoy de acuerdo con esa valoración, pero entended que es una manera de tratar de calibrar, teniendo en cuenta las horas y el peso específico de cada materia en cada competencia, lo que antes comentaba, cuánto aporta, pondera cada nota. Al final, a cada competencia. Al final decía es un modelo muy cómodo, ¿verdad? Tiene un 6 en castellano, pues de la nota de castellano, educación física, inglés, matemática, me sale la nota de la competencia matemática. Pero es que, claro, pensad que puede ser muy bueno en cualquier área, pero, es decir, en los conocimientos específicos de esa materia, pero no así en la competencia. Puede ser bueno, sabe mucho respecto a, no sé, formulación, pero luego no sabe analizar problemas de la vida real. Bueno, esto sería, todavía dentro del primer modelo, cómo tener en cuenta si en cada una de los criterios de evaluación se está afectando a cada una de las competencias. En cierto sentido, evaluar a partir de los criterios, que sería una variación de ese primer modelo. Voy a ir un poquito rápido porque fundamentalmente ya he dicho que no es un modelo aceptable. El segundo modelo sería lo que antes anticipaba, de cada competencia, ver las dimensiones o subcompetencias y para cada una de ellas los estándares. Por ejemplo, de la competencia comunicativa, hablar, escuchar, leer y escribir, 3. Y dentro de leer, poner en práctica las habilidades necesarias para una correcta lectura expresiva, leer textos de diversa tipología, implicarse activamente en la lectura. Esos serían esos estándares. Ya digo que el problema, esos estándares luego tendrían pautas de evaluación, por ejemplo, pues la presentación de dibujos, fotografías, carteles, propaganda con la intención de que el alumno o alumna individualmente o en grupo describa, narre, explique, razone, justifique, valore la información de esas fuentes. Bueno, esas serían las pautas de evaluación de esos estándares. En definitiva, es un modelo, como decía, complejo. Al final, pues vamos a alcanzar un listado muy numeroso de indicadores a evaluar y, por tanto, pues vamos a descartarlo como modelo deseable por la complejidad que presenta. El modelo de portfolio es el que propongo como un modelo más válido. Consiste en lo siguiente, es eso, un portafolio, es una carpeta donde el alumno va recogiendo sus mejores evidencias de éxito, sus mejores trabajos. Imaginemos esta situación. Yo voy a un galerista con la intención de que exponga mi obra y llevo una carpeta para convencerle, un carpesano donde le enseño una témpera, una pintura a tinta, un óleo, es decir, una muestra representativa de mis mejores trabajos, de mis, iba a decir, competencias plásticas, casi se me ha escapado la palabra. Bueno, pues eso mismo es un portfolio o un e-portfolio, porque puede tener un formato digital. Es una colección de las mejores tareas realizadas por el alumno.
Es tanto así como decir, convénceme de que te tengo que poner una buena nota porque has trabajado bien, etc. Es un conjunto de objetos, es decir, un conjunto de trabajos. Pueden ser físicos o pueden ser virtuales. Puede ser una redacción o puede ser tu mejor intervención en un debate. Para eso, lógicamente, tendrás que recurrir a veces a grabar tu intervención o por lo menos a tener una bitácora en donde la cuentes, ¿no? Lógicamente, estos objetos no son infinitos ni elegidos por el alumno, sino son previamente consensuados por el profesor. El alumno, por lo menos, vamos a decir que lo sabe, y la finalidad es que acredite que el alumno es competente. Y además también pretendo que el alumno reflexione sobre cómo ha trabajado. Por tanto, podríamos decir que es una selección de los resultados de las mejores tareas hechas por el estudiante para acreditar, para documentar, para ilustrar sus progresos, sus logros, etc. Hay portfolios de trabajos, hay portfolios para aprender y portfolios para evaluar, orientados a la evaluación. Entonces, ¿cómo trabajar el portfolio? El profesor selecciona un conjunto de tareas que pueden ser de naturaleza muy variada. Incluimos ahí un examen, una exposición, un producto digital que puede ser una presentación, una pequeña película colgada en YouTube, etc. Luego, el profesor previamente analiza si esos trabajos realmente afectan a todas las competencias y subcompetencias mediante una tabla de concordancia como la que luego os enseñaré, y define los criterios de evaluación de forma inequívoca para los alumnos. Es decir, el alumno tiene que saber qué estándares de calidad tiene que tener tu webquest, tu examen, tu aportación en Twitter, etcétera, etcétera. Por ejemplo, fue original, no estaba repetida, abrió una nueva vía de reflexión, fue contestada por otros intervinientes, etcétera. Para eso pues, podemos emplear matrices, hojas de autoevaluación, checklists o otros instrumentos similares, ¿no? Los alumnos, entonces, una vez que ya está creado nuestro portfolio, analizan las tareas, planifican cuándo las van a realizar. Ya digo que puede tener una periodización trimestral o de término de curso, ¿no? En el primer trimestre tienes que tener la webquest, el no sé qué, el no sé cuál, un gráfico. Posteriormente, escogen sus mejores trabajos. Aquí estamos primando la cultura de la calidad antes que la cantidad, ¿no? Y esto es muy importante. Realizan un informe en el que explican por qué es un trabajo que ellos consideran meritorio, de gran calidad, etc. A veces me ha pasado, que el trabajo de los alumnos pues realmente no es demasiado bueno, es más bien pobre, pero sin embargo la explicación que dan alrededor del trabajo es sumamente meritoria. Por eso digo que es muy importante este informe. ¿Por qué es meritoria? Porque el alumno por lo menos sabe qué características debía haber tenido la exposición que hizo hace mes y medio. Sabe que sugirió preguntas por parte del público, fue interesante, sirvió para aclarar conceptos. En definitiva, ha realizado esa labor metacognitiva de la que llevamos un rato hablando. Posteriormente, como profesor, evalúas esos objetos con los criterios que hemos indicado nosotros mismos. También tenemos en cuenta el análisis de los alumnos, la autoevaluación, se comenta el portfolio y posteriormente revisamos el portfolio, vemos si ha habido aspectos que se nos han quedado en el tintero, si hay que mejorarles, etc. Bueno, es un proceso entonces que retroalimenta positivamente la programación. Me obliga a hacer varias webquests si es que al alumno le obligo a poner una webquest o varios Jigsaw si es que al alumno le exijo luego su mejor Jigsaw, ¿no? Hace al alumno partícipe, corresponsable de todo el proceso y bueno, sobre todo es muy explícito en cuanto a ver los logros, tanto por parte del alumno como por parte del profesor. Esto sería, bueno, aquí me muevo en un ejemplo muy circunstancial, muy insuficiente, pero bueno, esto sería un ejemplo de ese portfolio. La webquest que me sirve para la competencia básica 1, 3, 4, 6 y 7, fundamentalmente. Más que trabajarlo así, en realidad yo lo trabajo por subcompetencias, etc. Pero bueno, es decir, de una forma un poquito más matizada y tal vez la lista de los trabajos pedidos es un poquito más amplia. Pero bueno, es por poner algún ejemplo fácil de comprender, ¿no? El trabajo de investigación, la competencia 1, la 3, etc. La bitácora, el blog, el trabajo con una fuente primaria, el mapa conceptual, la presentación en público, el mural digital, la revista digital, el multimedia, el podcast, el Twitter, el examen, wiki, taller de
de Moodle, el debate 59 segundos, el foro, la infografía. Bueno, esto me sirve para saber, por ejemplo, si un objeto apenas sí trabaja competencias y por tanto a lo mejor hasta el descarto del portfolio, o la competencia, pongamos 5, está poco representada y entonces metodológicamente reflexiono, pongo algunos objetos que sean más específicos para la competencia 5, etcétera.